corazón, lléname con tu amor, inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Bienvenido a este nuevo segmento de La Mano de Dios. Hoy invocando al Espíritu Santo para leer un bello extracto del libro de los Hechos que se lee hoy 14 de mayo en los templos y en las Eucaristías virtuales y que tiene que ver con la elección de Matías en el capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y pongámonos en oración para leer esta parte de la palabra y hablar sobre este santo que se conmemora hoy. Matías, de él hablamos hoy. Y dice lo siguiente: uno de aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran alrededor de 120, y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura referente a Judas, el que se hizo el guía de los que prendieron a Jesús. De él habló el Espíritu Santo por boca de David. Era uno de los nuestros y había sido llamado a compartir nuestra común responsabilidad. En el libro de los Salmos estaba escrito que el lugar donde vivía quede desierto y no haya quien habite en él. Pero también está escrito que otro ocupe su oficio. Es preciso pues que busquemos entre los hombres que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo que convivimos con Jesús, desde el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, y que uno de ellos venga a ser junto con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos: José, llamado Barsabá por sobrenombre Justo, y Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el servicio del apostolado el puesto que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, el cual fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Bien, desde la ascensión de Jesús hasta Pentecostés transcurrieron 9 días. De hecho, de allí viene la práctica de la novena entre los católicos, una oración de 9 días, una oración de espera. Y de hecho, la novena más importante está por empezar, la novena del Espíritu Santo, por la llegada de Pentecostés. La comunidad tiene un jefe, que es Pedro, y de hecho se forma alrededor de los 12. Dice un texto que está en la explicación de la Biblia, la edición pastoral: nótese lo que se exige del reemplazo de Judas, que sea antes que nada testigo de la resurrección de Jesús, testigo entre los hombres del misterio de muerte y de resurrección de Dios. Bien, entonces fíjense ustedes, aquí hay algo importante. Primero, en la iglesia primitiva había alguien a quien seguir, que era el jefe. Esto nos está diciendo a nosotros algo importante antes de llegar al punto de Matías, y es que nosotros como cristianos no nos basta nada más decirnos que somos creyentes y seguidores de Jesús. Nosotros necesitamos convivir y trabajar alrededor del equipo y del grupo que conforman la Iglesia Viva de Jesús. Y desde aquel entonces había preocupación porque esa persecución siguiera.
Y en aquel momento se pidió que fuese alguien que hubiese vivido y convivido con ellos durante el tiempo en que Jesús estuvo vivo en la tierra. Ya luego la sucesión tendría que seguir, de hecho, pues por eso Pedro es nuestro primer papa. Pero fíjense también algo muy importante, que ellos oraron al Señor para que Él les iluminara y les guiara y les dijera quién debía ser ese que tenía que reemplazar a Judas, aún teniendo varias opciones. En este caso se nombran dos, y oraron. Y por supuesto el Espíritu Santo los guía. Echaron suertes, es una expresión, pero al haber orado, la voluntad de Dios se cumple. Es muy diferente a cuando nosotros manejamos el azar y las loterías, que estamos diciendo que estamos manejando, digamos, parámetros que no son para nada católicos ni cristianos. Esto es diferente. Por eso cuando oramos debemos pedir primero al Espíritu Santo su unción. Por eso cuando inicié esto que estoy haciendo hoy, invoqué al Espíritu Santo con esa bella melodía, canción, que muchos de ustedes la interpretarán a su manera y a su modo, pero lo importante es que tú invoques al Espíritu Santo para que Él te guíe. ¿Qué importancia tiene Matías como un apóstol más? Bueno, fíjense que él es un apóstol póstumo. Aparece tras la muerte de otro, en todo caso tras la muerte de Jesús. Él es el número 13 porque el número 14 fue San Pablo, de los apóstoles de Jesús. Hay cosas también importantes alrededor de él. Algunas, digamos, son más bien referencias obtenidas de historiadores griegos. Por ejemplo, se dice que Clemente de Alejandría, que fue uno de los primeros cristianos influyentes de la región, decía que el apóstol hacía insistencia en la mortificación de la carne para combatir lo que era o dominar lo que era la sensualidad. Y decía que incluso eso era algo que había aprendido de Jesucristo. También la tradición y los historiadores dicen que él era uno de los 72 discípulos que Jesús había mandado a predicar cuando él lo hizo, por supuesto, y que está referido en los evangelios. También se dice que él predicó por la región de Capadocia y de las costas del mar Carpio, y que fue perseguido por los bárbaros, quienes al final le dieron muerte, se dice que crucificado. Sin embargo, algunas referencias insisten en que él fue decapitado, que fue apedreado y decapitado. Realmente es una cuestión de simplemente no preocuparnos, que no se haga el centro de atención para nosotros pensar, o sea, cuál fue la forma en que murió. Sin embargo, lo importante es saber que él fue también uno de los grandes predicadores y misioneros de nuestro Señor Jesucristo, y que gracias a él la palabra también se expandió en la iglesia primitiva, una de esas piedras vivas que quiere Jesús que seamos cada uno de nosotros. Él se conmemora los 14 de mayo, sin embargo en los años bisiestos se hace 25 de febrero y algunas regiones lo conmemoran el 24 de febrero. Matías es un nombre también que tiene un significado, regalo de Dios. Quizás no es, y que de hecho nosotros los católicos y los cristianos sabemos que la casualidad no existe. Regalo de Dios, y el Espíritu fue quien señaló que debía ser el sucesor de Judas. Eso es algo que también sería interesante reflexionarlo, ¿no? Porque qué casualidad, dice la gente, no, la casualidad no existe. Dios sabe lo que hace. Los planes de Dios están escritos y nosotros no los torcemos. Dejemos a Dios ser Dios. Esa es una expresión bien interesante. Bueno, como les decía hace rato, Matías fue una de esas grandes piedras vivas de la predicación de Cristo, y él tiene que ser ejemplo para nosotros. Él quizás no tiene un brillo como otros de los apóstoles principales, pero no quiere decir por eso que él no fue tan importante. Al contrario, al igual que cada uno de nosotros, fue una hormiga más del hormiguero, y sin embargo alcanzó la santidad y predicó con valentía, con fuerza y con devoción la palabra de nuestro Señor. Es un gran ejemplo para nosotros. Es un gran ejemplo de fe, esperanza y caridad, virtudes que San Pablo insiste que debemos cultivar, y que nosotros somos precisamente quienes tenemos que seguir transfiriendo estas ideas a las siguientes generaciones. Matías,
el elegido después de la muerte de Judas, de él. Bien, que sea ejemplo para todos nosotros. Que estas palabras lleguen a todos, que también sirvan de ejemplo dignificante y que por supuesto ustedes sean multiplicadores de estas palabras y explicaciones. Los quiero mucho, mis seguidores. Cuídense. Nos vemos en el próximo micro. Bye.